Que Dios te bendiga. Bueno, quiero que abra su Biblia. Si hoy me toca estar predicando la palabra del Señor, aquí en primera del libro de Samuel. Alabado sea nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 3. Una palabra muy hermosa, muy profunda, ¿no? Al menos para mí ha sido de mucha fortaleza esta palabra. 3, versículo 10 y hasta el 11, solo 2 versículos. Primera de Samuel 3, 10 y 11. Lo vamos a compartir a medida que usted lo encuentre. Se pone de pie, hermanos, como reverencia a la palabra del Señor. 3, 10 y 11. Que Dios nos bendiga. Amén. A través de su palabra preciosa. Le damos a lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Amén. Este mensaje que uno le da, hermano, no es algo nuestro, es algo divino, algo de Dios para nuestras vidas. Y la palabra de Dios de hoy justamente trata de esto, ¿sí? Tenemos este pasaje bíblico de Samuel. Como una introducción le puedo contar, hermano, a modo de historia, de recordación. Samuel fue el último de los jueces, antes de los reyes de Saúl, de David, de Salomón, ¿sí? Eso es lo que podemos, en primer lugar, introducirnos allí. Fue el último, como último de los jueces, porque Dios en aquel tiempo, ¿sí? Él usaba a sus siervos. Él no había una palabra, no había algo escrito, sino que de forma audible Él se comunicaba con sus siervos, con los profetas. Él entregaba mensajes a su pueblo, al pueblo de Israel. De esa manera era la comunicación que había. Gloria sea al Señor. Pero aquí tenemos un tiempo, ¿sí? Un tiempo de la historia en donde tal vez Dios no tenía cómo comunicarse. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, había aumentado. La gente, como siempre, vio que el ser humano está siempre propenso a volver atrás. Y no solamente vuelve atrás, sino que se declina a lo que no tiene que hacer, a lo que no le conviene, a otras idolatrías, ¿sí? Y esto era algo que le molestaba al Señor, porque si había algo que Él, un mandamiento que había establecido, que Él era el único Dios, a quien toda rodilla debía doblarse, ayer, hoy y siempre, porque es el único, nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Pero el pueblo siempre se torció, siempre fue desobediente, y lo que aún es peor, hermano, pecaba, como decía ahí, transgredir los propósitos de Dios, conociendo la verdad, conociendo de Jehová Todopoderoso, que había creado los cielos y la tierra, aún así se corrompían, ¿sí? Cometían abominaciones, cometían pecado, y eso es lo que estaba pasando en este tiempo. Alabado sea el Señor. Allí había un sacerdote, el sacerdote Elí, un hombre, como bien conocemos los que ya llevamos un tiempo en la iglesia. El sacerdote era el encargado de ofrecer ofrenda, de interceder por el pueblo. Pero por lo que comenta la historia, Elí estaba perdiendo visión, estaba perdiendo la luz y la claridad, o tal vez estaba perdiendo la comunicación con Dios. De tal manera que dice que el pecado estaba entrando a través de sus hijos. Tenía hijos, pero esos hijos habían corrompido, estaban pecando ahí en el templo, profanando el templo de Dios, usando las cosas de Dios, usando las ofrendas, eso que traía el pueblo, ¿sí? Esa ofrenda que con amor, con dedicación apartaban para el servicio de Dios. Dice que ellos no estaban conformes, querían más. Entonces, fíjese cómo ellos estaban claudicando, estaban profanando los propósitos de Jehová. Y allí había un hombre, un siervo, un sacerdote, que dice, ¿sabe lo que estaba haciendo él?
estaba mirando hacia un lado, no estaba corrigiendo. Se daba cuenta, sí, porque lo veía, pero no estaba haciendo nada en función de ello, nada. Cuando uno ve a alguien que está errando, mi misión es decirle, pará, volvete, no hagas eso, o corregirlo, ¿sí? Como padre, como madre, tenemos esa facilidad de destruir, de darle un golpecito, no, así no, hijo, está mal. Él no, él dice que oía, escuchaba, aún veía lo que sus hijos hacían, estaban fornicando en el templo, traían mujeres de la vida, mujeres rameras, y fornicaban en la casa de Dios. Fíjese a qué punto llega el pecado. Y había un hombre que estaba ignorando todas estas cosas. Que el Señor nos bendiga. Fíjese entonces qué comunicación podría haber tenido Elí con Dios. ¿Sí? No había, Dios no se podía comunicar, Jehová no tenía con quién comunicarse, pero como Dios es perfecto y los propósitos de Dios son perfectos, había alguien que Dios de antemano estaba preparando. Gloria sea el Señor. Estemos clamando. ¿Sí? Bien decía Iri, cuando se está leyendo la palabra hay que confirmar, hermano. El amén es el testigo fiel. Usted no me confirma a mí, confirma la palabra del Señor. Dios estaba preparando allí a un joven. Pero antes de preparar a ese joven había una mujer sabia, una mujer obediente, una mujer sometida. Su mamá, Ana, una mujer que con todo el dolor en su corazón, dice que ella se quebrantó, derramó su alma a Dios, entregó su ser a Dios, porque ella no podía tener hijos, era una mujer estéril. Gloria a Dios para siempre. Pero para Dios no hay nada imposible, porque en esa oración que esa mujer se humilló, Dios le escuchó y le concedió tener un hijo. Pero ella no solamente se conformó con que Dios le haya respondido, sino que ella lo que le prometió a Dios, eso lo cumplió. Porque ella dijo, desde si tú, Señor Jehová Dios, me das este hijo, yo lo voy a entregar para ti, lo voy a consagrar, lo voy a poner a disposición del templo, del sacerdote. Gloria a Dios para siempre. Y así fue. Tan pronto esa criatura creció, ¿sí? Tan pronto que la madre pudo saber que esa criatura se podía adaptarse, ¿no? Lo llevó, se lo entregó al sacerdote. Alabado sea el Señor. Y allí ese joven empezó a servir. Él hasta ese tiempo, si bien había oído seguramente a través de su madre, de Dios, pero nunca había tenido un encuentro personal, un encuentro único con Dios. Prosigo con la palabra. Y bueno, y aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios iba preparando a este joven. Su madre lo entregó, quedó en el lugar, le sirvió al sacerdote, él iba, atendía, encendía las lámparas, estaba al servicio. Sí, al servicio. Un jovencito inexperto, ¿sí? Un jovencito que la Biblia no dice cuánto era la edad que podía tener, pero yo le calculo que tenía unos 14, 15 años, muy joven, 17 años, muy joven. Usted imagínenselo allí en el templo, sirviendo, estaba al pendiente de todo, ¿sí? Y como les decía, lo que estaba pasando allí. El pecado, los jóvenes, aquellos hijos de ese sacerdote cometían pecado, pero había un joven que allí servía, un joven que estaba cumpliendo con el propósito de su madre, ¿sí? De ser servicial, de estar allí pendiente de las cosas del templo, del sacerdote Elí. Que el Señor nos bendiga. Hermosa es la palabra de Dios. Y allí es donde Dios trata con él. Aún en su plena juventud, dice que estando allí Dios le habla, Dios lo llama. Como ya le digo, él tal vez de su mamá habría escuchado alguna vez. Por eso qué lindo es poder siempre hablar a nuestros hijos de Dios, ¿no? Ellos tal vez no entienden porque son niños, pero en algún momento Dios trata con ellos así como lo hizo con Samuel. En algún momento allí en su cama Él lo llama. Samuel.
Alabado sea el Señor. Qué tremendo que habrá sido eso, ¿no? Escuchar la voz de Dios. ¿Sí? ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sentido ese joven? Él corría para allá y para acá y pensaba que el sacerdote le estaba hablando. ¿Qué necesitas? Yo no te he llamado, Samuel, le dice el sacerdote. Y así, esto pasó 3 veces, hasta que el sacerdote entendió que era Jehová que lo estaba llamando. Y le dijo, cuando él te llame, di estas palabras. Y vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces, ¿qué dijo Samuel? Habla. Gloria a Dios. Habla. Dios siempre habló por los suyos. ¿Sí? Si alguien alguna vez dice Dios no habla, es porque tal vez nosotros no estamos escuchando. Pero Dios siempre habló. ¿Sí? Primera reflexión de la palabra de Dios. Dios habla, hermano. Así como a nosotros todo el tiempo nos está hablando el Señor. Como ya le digo, hoy no tenemos la voz, ¿sí?, de Dios, pero tenemos la palabra. Dios habló. Y en segundo lugar, ¿qué dijo Él? Tu siervo oye. Sí, y siempre cuando medito en la palabra, entiendo y confirmo lo que Dios dice que es Jehová, es verbo, Dios es acción. Y por lo tanto, hermanos, nosotros también tenemos que actuar así. Estamos siempre accionando, como lo hizo Samuel. Primero dice que él oyó. Alabado sea el Señor, el oír. Y es en este tiempo donde la iglesia, nosotros tenemos que oír. ¿Y oír qué? Las malas noticias, los malos comentarios, la grosería del mundo. No, es tiempo de oír la palabra de Dios. Porque dice que a través de oír la palabra nuestra fe va aumentando. Dios te bendiga. Dios habla, ahora la iglesia tiene que oír. Esa es la actividad nuestra, el oír lo que Dios nos está hablando. Y otra de las cosas que rescataba, hermano, que él una vez que escuchó, dice, obedeció. ¿Y qué dijo Samuel? He aquí yo haré, yo voy a accionar. De acuerdo a lo que tú me ordenes, yo lo voy a hacer. Yo voy a decir lo que tú me estás diciendo. Y a veces eso pasa con nosotros. Dios habla, sí, yo sé que Dios todo el tiempo nos está hablando, hermana, todo el tiempo, en la radio, en una predicación, en una alabanza, ¿sí?, en una reflexión de alguien, en nuestros hijos, a veces Dios nos está hablando, en una mirada, en el hermano, en el abrazo de mi hermano, Dios me está hablando. Porque como ya le digo, Dios todo el tiempo nos habla, todo el tiempo. Que Dios nos bendiga. Ahora, mi hermano, haremos lo que Dios nos está mandando a hacer. Fíjese que a Samuel no le era fácil el mensaje que tenía que entregar. Tenía que dar un mensaje tremendo, y nada más y nada menos que al sacerdote, a ese hombre a quien él estaba sirviendo. Imagínese, se lo pongo así, un ejemplo, que venga Santi y diga, le tengo que dar un mensaje al pastor. Pero un mensaje no un mensaje de amor, no un mensaje de contemplación, no, un mensaje duro. Dios le estaba diciendo que se iba a terminar, que Dios estaba cansado del pecado que se estaba cometiendo y que Él iba a terminar con la familia, que Él iba a dar muerte. No era un mensaje sencillo. Que el Señor nos bendiga. Pero Él dijo, yo lo voy a hacer, Señor. No me voy a quedar, no voy a tener miedo. No me voy a dejar amedrentar por mi sacerdote, yo te voy a obedecer. Que Dios nos bendiga. Es hermosa la palabra de Dios. Yo haré, dijo él, una cosa con Israel. ¿Sí? Más allá que era un mensaje de castigo, pero hizo caso lo que a Jehová Dios le mandaba. ¿Sí? Eso lo podemos ya ir reteniendo en nuestras vidas. Primero dice que habló Jehová. Samuel oyó. Y qué lindo, recién hablábamos, cantábamos el coro hace rato, que cuando Dios habla a mi alma, ¿sí? Justamente la alabanza concuerda. Qué lindo cuando Él habla a mi alma, ¿sí? Porque sí nos gusta que Dios nos habla, pero a veces el mensaje de Dios, no siempre, hermanos, no siempre el mensaje de Dios es para emocionarnos, para llorar. No va a ser siempre un mensaje de amor. No, a veces el mensaje de Dios
El mensaje de Dios es para instruirnos, para hacernos volver tal vez de un mal camino, de una mala decisión que estamos tomando. El mensaje de Dios siempre a veces nos confronta, hermanos, pero Dios nos ayude para que tengamos la actitud que tuvo Samuel, que él obedeció, más allá que no era el mensaje más hermoso que le hubiera gustado escuchar al sacerdote, pero él obedeció. Que Dios nos bendiga. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Ahora, hermano, es lindo poder escuchar cuando Dios nos habla. Quiero que meditemos allí en Job, capítulo 33, verso 14 al 18. Fíjese que Dios nos habla. Y no solamente cuando yo vengo a la iglesia, cuando abrimos la Biblia, Dios me habla. ¿Sí? Sí, esta es la profecía mayor, no lo estoy negando, es el mensaje certero, la palabra de Dios se va a equivocar. ¿Sí? Pero a veces también Dios nos habla de otra manera. Y vamos a leer allí en el Job 33, 14. Miren lo que dice. Job 33, 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjese de qué manera también Dios nos puede hablar. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les da su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Gloria a Dios para siempre. Porque Dios de eso nos quiere salvar, hasta una de la misma muerte. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido sueños, visiones, que Dios nos habla? ¿Sí? Que Dios nos está percibiendo, hermano. Dios quiere entregar. Tal vez Dios nos habla por la palabra y a la palabra es como que, no, bueno, ya esa palabra la tomo, bueno, como una palabra que ya me la predicaron hace tantos años, tantas veces. Entonces Dios dice, como no escuchan a la palabra, les voy a mostrar un sueño. ¿Sí? Y si no me creen en un sueño, bueno, yo les voy a mostrar de alguna manera que yo le estoy hablando. Por eso le digo que Dios siempre nos habla, hermano, siempre. Dios quiere comunicarse con nosotros. Ojalá hoy hubiera un hombre de Dios, un profeta, como lo fue Samuel, ¿no? Que escuchó y viniera y hablara. No, él no está, pero está la palabra. Estamos a través de nuestros sueños, Dios habla en nuestras vidas. Dios habla mucho, no solo cuando abrimos la Biblia, sino también en sueños, en visión. Pero sabe que el problema no es el silencio de Dios. Muchas veces es la indiferencia del hombre o de la mujer. Es el corazón humano que impide percibir, discernir y valorar lo que Dios ya está diciendo. Dios nos libre. Dios, hermano, tiene tanta misericordia de nosotros. Como dice este versículo que he leído, dice 33 en el verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Él revela nuestro oído de los hombres y les da su consejo. Gloria a Dios para siempre. Tenemos que temerle a la palabra de Dios cuando Él nos habla. ¿Cuántas veces nosotros, y puedo atestiguar de esto, cuántas veces nos hemos encontrado encerrados, nos hemos encontrado, hermanos, en una situación muchas veces desesperante, de amargura? ¿Y cuántas veces decimos, Señor, yo quiero que me hables? O tengo que tomar una decisión, Señor, y no sé dónde ir. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido a la oración y le pedimos, Señor, háblame a través de tu palabra? Gloria a Dios. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Dios le ha hablado? ¿Le ha dado la palabra certera? Conmigo la ha hecho y es muchas, siempre, no muchas veces, siempre. Siempre, cuando a veces estoy en una encrucijada, cuando estoy preocupada, cuando digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Vengo a la oración, abro la palabra y Dios me habla, hermano, un versículo certero para mi alma. Y sabe que eso reconforta mi espíritu, reconforta mi ser, que tal vez cuando salgo de ahí, digo, gracias, Señor, porque tú me hablas.
tú me hablas, Señor, porque tú me amas. Pero no solamente en esto, a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Dios, hermano, sabe que ha puesto un siervo en este lugar, aquí y en muchos lugares. He sido testigo de que a veces el siervo ha querido aconsejar cuando ve a un hermano, una hermana, a un joven que no anda bien, y Dios le ha ordenado, habla, aconseja. Y tal vez esa persona, ¿qué es lo que hace? No, usted no se meta, a usted no le importa. Dígame si no es una persona que está en desobediencia. ¿Qué padre o qué siervo le va a dar un mal consejo? Hermano, cuando a veces nos encontramos en estas dudas, y si tal vez la palabra de Dios nos habla y no la entiendo, Dios me habla en sueño y no la entiendo, y yo digo, y Dios no me habla, ¿por qué entonces pida consejo? Vaya a su siervo, vaya a su sierva, y sabe que Él le va a también dar una palabra, y le va a dar la palabra certera. Yo no sé por qué Dios en este tiempo nos habla de esta manera. ¿Será que nosotros estamos perdiendo la visión? Tal vez ya no, la palabra es como un libro más. No le estoy dando la importancia cuando Dios me está hablando. Pero hermano, usted tiene un anciano, una madre o un padre, nunca te va a aconsejar para mal. Nunca. Creo que un padre y una madre siempre tienen la visión que viene de Dios para tu vida. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Dice, Dios no siempre nos habla para corregirnos, sino también para detenernos, para protegernos, para arrancarte de ese mal camino que estás tomando. ¿Sí? No siempre nos habla para emocionarnos, sino que a veces Dios también nos tiene que dar. Siempre pienso en esa vara que lleva el pastor. Dios dice que el salmista decía, Jehová es ese buen pastor, ¿sí? Y el buen pastor lleva una vara. ¿Esa vara para qué la lleva? Para a veces golpear un poco a ese animalito cuando está medio rebelde. Ese animalito que se quiere salir del rebaño, que se quiere ir para allá va el pastor, un golpecito y lo hace volver. Así también es Dios con nosotros. Muchas veces también nos tiene que golpear un poquito. Despertate, no está bien lo que estás haciendo. ¿Para dónde vas? Sí, hermano. Dios nos habla de muchas maneras, no solamente a través de una profecía. A veces creemos solamente cuando alguien me profetiza al oído, cuando viene el profeta o la profeta y me dice, ¡ay, recién recibo! Dios todo el tiempo nos está hablando. ¿Sí? Cuando a veces abres la Biblia y dices, ¿por qué siempre me sale el mismo versículo? Dios allí te está hablando. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué, mi hermano? Dios me habla, y si yo no le estoy escuchando, no es un problema de Dios, es porque mi corazón está indiferente, porque mi corazón quiere escuchar lo que le conviene, quiere escuchar palabras que le endulcen los oídos, pero a veces Dios tiene que hablarme fuerte, duramente, porque Él sabe cuáles son mis caminos, cuál camino estoy tomando, qué decisión mala estoy tomando. Entonces Él quiere que nos volvamos a Él cada día. Alabado sea nuestro Dios. Es muy bueno siempre consultar a Dios. El joven, ¿sí? A veces escuchaba la otra vez el testimonio que decía el hermano Juan Carlos. Vio que decía que había una joven que le decía, ore por mí, necesito saber si la decisión de casarme es buena o no. Y tal vez cuando le dio el consejo, no escuchó. Después vienen los fracasos. Después el matrimonio no dura ni 1 año, 2 años. Pero cuando alguien te quiso aconsejar, o tu madre te dijo, o tu padre te dijo, no te conviene. Mirá que yo veo eso. Ahí es Dios que también te está hablando. A través de esa persona sabia, de ese hombre, te está hablando también. Pero nosotros no. No porque Dios me va a confirmar, no porque Dios me va a bendecir. Tengamos cuidado, hermano, en todas las decisiones que tomemos en esta vida. ¿Sí? Tengamos cuidado. Y tal vez esta palabra habla a mi corazón también, porque a veces nosotros nos apresuramos y decimos, Señor, yo quiero esto, y eso no se da. ¿Será que Dios también me está hablando allí y me dice, por algo no se abre esa puerta? Gloria a Dios para siempre.
Dios nos ayude en este tiempo a oír la voz de Dios, a tener paciencia. Porque si hay alguien que sabe de nuestras necesidades es Dios. Si hay alguien que sabe de mis necesidades es Dios. Y Él suplirá cuando Él lo quiera. Yo muchas veces quiero forzar. Yo digo, no tengo que conseguir. Me tengo que salir con las mías, pero Dios me dice, no es el tiempo. Ayúdanos al Señor a obedecer, a tener esa predisposición que tuvo Samuel. ¿Sí? Él dijo, habla, y Dios todo el tiempo nos está hablando. Tu siervo escucha, todos estamos escuchando. Ahora, ¿cuántos estamos poniendo en práctica o obedecemos lo que Dios nos dice? Dios nos cubra con su sangre preciosa. Dios unja mi vida en este momento y así la vida de cada uno de ustedes. Aprendamos a escuchar, hermanos. Todo lo que viene de Dios es bueno. El buen consejo que te den es de Dios. ¿Sí? La visión que te alienta el alma, la cual tú en el sueño tal vez dices, me quedo con esto y no me lo olvido, es porque ese sueño vino de Dios. Y también lo digo muchas veces, he soñado sueños, hermano, que tengo de años y no se me van, y yo creo que han sido sueños que han venido de Dios, en la cual Dios me dice que tengo que orar, me ha mostrado a mis hijos, me ha mostrado a mi padre, me ha mostrado a mi hermana, la que se fue con el Señor, y son sueños que han quedado acá en lo más profundo de mi corazón, y yo sé que ha sido Dios el que me ha hablado y me ha consolado también. Gloria a Dios para siempre. Y Dios me mostraba en una oportunidad a uno de mis hijos, en la cual siempre oro a Dios, siempre. Yo tengo que orar. No le voy a comentar, pero solamente le pido a Dios que me ayude, porque cuando llegue ese momento yo pueda estar, pueda abrazar, pueda consolar. Hermanos, porque yo sé que Dios nos habla de todas maneras. Por eso cuando Dios le muestre algo y se queda en su corazón, ore, tal vez no es algo bueno. Usted dirá, ¿por qué me soñé esto feo? Ore, porque tal vez Dios te está advirtiendo, vas a pasar ese momento. Pero si tú confías en el Señor, Él no te va a desamparar. Yo sabía que cuando mi hermana todavía estaba en vida, mi hermana Amanda, una vez el Señor me la mostró. Y yo decía, ¿por qué el Señor me muestra esto? Y yo la veía, mi hermana era muy joven, tenía sus 15 años. Y la veía a mi hermana muy enferma. Y ella venía a mí y me decía, yo no doy más. Mi hermana para eso todavía estaba muy joven, sana. Y yo la llevaba en mis brazos y yo le decía, yo te voy a ayudar, Amandita, no te voy a dejar. Y yo la abrazaba, la tenía en mis brazos. Y siempre pasaban los años y yo decía, ¿por qué el Señor me mostró eso? ¿Por qué me la mostraste así a mi hermana, Señor? Y lloraba, oraba, Señor, si yo tengo que abrazar a mi hermana en algún tiempo, ayúdame para yo ser de sustento. Y después de todo lo que le pasó, yo entendí. Mi hermana ahora descansa en los brazos de Dios. Pero pude entender que Dios me hizo vivir ese tiempo antes de que ella partiera, hermanos. La tuve en mis brazos. Le arreglé su cabello, la abrigué, porque mi hermana ya se estaba yendo de esta tierra. Y ahí me vino ese sueño que Dios me lo había mostrado muchos años antes. Por eso le digo que Dios nos habla siempre, pero a veces nosotros no. Pareciera que no, eso no me va a pasar nunca, ¿no? Sí. Dios advierte a tiempo, hermanos. Tiempo advierte Dios. Pero Él nos prepara para todos los tiempos. No siempre vamos a vivir, Dios nos habla para bien. No siempre. A veces Dios también nos va a percibir. Nos va a percibir para lo que vendrá.
Por eso que tenemos que estar preparados. Y Dios nos habla en este día. Ora a Dios. Clama a Dios. No tengas miedo. Porque dice que Dios tiene cuidado de todas las cosas. De todas las cosas. Si Él nos apercibe por algo, si viene algo, el día oscuro, porque dice la palabra que vienen días oscuros. Bueno, ahí, en ese momento oscuro, en ese momento de tiniebla, cuando estemos en el pozo cenagoso, ahí Dios va a estar con nosotros. Nadie dijo que no vamos a pasar. Sí, tenemos que pasar. Pero el hombre y la mujer que cree en Dios, de allí se va a levantar. Llorando, roto, destruido, pero de allí se va a levantar. Que Dios te bendiga en este día. La palabra es muy hermosa para nuestras vidas. Porque Dios nos habla. Vio como dice el verso 18: detendrá su alma. Si nosotros escuchamos a Dios, dice que aún nos puede defender hasta de la muerte. Si yo sé escuchar la voz de Dios, Él nos puede librar. Que Dios nos bendiga, porque Él siempre se está revelando a nuestras vidas. Siempre Dios se está revelando a mi alma. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que Dios le ha hablado en este tiempo, hermanos? En la soledad de su casa, tal vez en algún rincón de su hogar, usted ha abierto la palabra y Dios le habló un mensaje certero, un mensaje que impactó a su alma, a su ser. Y esa palabra como queda, ¿no? Como queda, no se va, no es fácil de perderla en la memoria, porque Dios nos habla. Que Dios te bendiga, Dios conforte tu alma, tu espíritu en este día, hermano, así como Samuel, gloria a Dios, para siempre, un joven, no era un gran profeta, porque para ese entonces recién era un aprendiz, ¿sí? Pero dice que él supo escuchar la voz de Dios. Aquí habrán hermanos que recién están dando sus primeros pasos. Tal vez son aprendices, recién, pero Dios también te puede estar hablando. Escucha la voz de Dios. Dios nunca te va a hablar para mal, siempre para bien. Escucha lo que Dios te habla en la iglesia, en la oración, en el silencio. Aún en el silencio Dios nos habla también, hermanos. Gloria sea al Señor para siempre. Una palabra, hermano, muy linda para nuestras vidas. Cada vez que yo busco, trato de estudiar, anoto, porque tengo mi mente muy frágil, pero por eso yo tomaba y apuntaba muchas ideas, pensamientos que yo creo que vienen del Señor, porque hacen alusión a la palabra de Dios, ¿sí? Dios habla para apartarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Muchas veces la ceguera espiritual no solo nace de nuestra ignorancia, sino de la soberbia. Hasta muchos, miren lo que hacen, deciden apartarse, deciden irse. No, Dios se equivoca, no, lo que me habla. Yo no lo creo, no es Dios el que me habla. Prefieren tapar sus oídos, ¿sí? Con tal de no volverse a la verdad, con tal de no volverse al camino, ¿sí? El camino de la salvación. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 12 nos dice que el Padre a quien ama, lo disciplina. Y Dios nos ama a nosotros, ¿sí? Nos habla de diferentes maneras, con amor, pero también con reflexión. También el Señor, hermano, nos hace entender de que muchas veces tenemos que volvernos, enderezar nuestras sendas, ¿sí? Nuestras veredas muchas veces están torcidas, pero Dios quiere enderezar nuestros caminos. Si Dios habla, le pregunta, Dios habla. Cuando Él pregunta, Él siempre nos está diciendo algo. Ahora, mi hermano, la pregunta es, ¿nosotros vamos a escuchar la voz de Dios? O simplemente cuando venga a la iglesia y me hable una palabra de bendición, de prosperidad, recién ahí me está hablando Dios. No, a veces Dios no te va a hablar de prosperidad. A veces Dios te va a decir arrepiéntete. Como el mensaje que le tenía que dar allí, ¿sí? Un mensaje duro. Gloria a Dios para siempre. Miren lo que dice el verso 1 de Samuel 3:11.
Y dijo, Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré, dice Samuel, contra Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Tremendo mensaje. No iba a haber sacrificio que pudiera, hermano, de alguna manera expiar los pecados cometidos. Ya estaba terminado. Era un tiempo terminado para el sacerdote. Estaba todo acabado. Ya el pecado había llegado a la presencia de Dios. Había un juicio, había una condenación. Y era Samuel justamente el que le tenía que decir ese mensaje. Dios nos ayude en este tiempo a volvernos a tiempo a Dios, hermano. Dios nos ha hablado en este día a mi corazón en primer lugar. Y espero que también Dios haya hablado a su alma, a su espíritu. Yo les invito a que se pongan de pie. Pónganse de pie, hermanos. Cerremos nuestra vista y oramos al Señor.